Sí, gracias, señores. Se anuncia que el gobierno ayer, pues, aprobó definitivamente el acuerdo. Bueno, el acuerdo con Pfizer. Ha habido dos acuerdos. Primero, un acuerdo por $40 millones que ese se haría con una primera entrega de $8 millones que lo pusieron los grupos empresariales al país como una contribución para asegurar la posibilidad de firmar un acuerdo posterior. En ese momento, cuando se firmó ese acuerdo que se hará con AstraZeneca, la vacuna no había sido aprobada y era el momento para poder firmar ese acuerdo de intención con los $8 millones, con la posibilidad el Estado de que podría ser que si no se aprobara la vacuna, el Estado perdiera los $8 millones. Gracias a Dios se aprobó la vacuna de AstraZeneca y pues tenemos ese acuerdo con $40 millones. Ahora, el acuerdo del Estado es un acuerdo por $95 millones que ya ayer fue aprobado por la Cámara de Diputados, ya el Senado lo había hecho. Y finalmente tenemos un acuerdo con Pfizer para la vacuna, aquella que, como todos ustedes saben, es una vacuna más cara que la de AstraZeneca, en principio con un nivel de efectividad mayor que la de AstraZeneca, pero que tienen algunas diferencias. Primero, el método es diferente. La vacuna de AstraZeneca usa un virus modificado bueno, pero ese no es el objeto de mi comentario, pero son dos métodos diferentes. Y uno muy específico y que debemos de tener muy pendiente es que la logística de la vacuna de Pfizer exige unos refrigeradores y una cadena de frío de un porcentaje por debajo del cero, mucho más grande que de AstraZeneca, y nosotros no tenemos en el país los refrigeradores específicos. Esto lo conocía de anteriormente porque cuando manejábamos las pruebas de PCR, habían pruebas de diferentes tipos y aquellas que exigían un nivel de refrigeración mayor era mucho más difícil de manejar y de hecho algunas de las tonadas perdieron actividad porque el ingrediente de esas vacunas necesita mantener ese nivel de frío para que no decaigan las enzimas y no perdieran efectividad en el caso de la prueba. Y en el caso de la vacuna, el efecto es la pérdida de su efectividad. O sea, es una cosa que la única forma de garantizar la seguridad de la vacuna es garantizar la cadena de frío y la logística, que no está dentro de la responsabilidad de Pfizer. Pfizer ha tenido varios problemas en diferentes países, ustedes ya lo han visto. Europa está presionando, inclusive amenazando con poner oposiciones a la entrega de la vacuna si no se cumplen con ello. Todas las farmacéuticas, a excepción de Sputnik, que es la vacuna rusa, han demostrado ineficacia en el cronograma de entrega, y la de Rusia pues no sabemos, porque ustedes saben que el nivel de servicio de la información es muy diferente en esos sistemas comunistas, que son regímenes muy cerrados. El problema es, señores, que este acuerdo es por $96 millones. Para que la gente tenga una idea, todo lo que envuelve Odebrecht no llega a creo que es $92 millones. Este es un tremendo acuerdo, es un tremendo erogación de dinero, se necesita ciertamente, pero hasta dónde nosotros vamos a tener la posibilidad de presión cuando otros países más grandes no han podido tenerlo, y cuando se viene con un cronograma de entrega en incumplimiento desde los primeros países que ya tienen un atraso, y nosotros tenemos prometidos eso para marzo por ahí. El pliego de condiciones ya es
vincula a República Dominicana y excluye de responsabilidad a Pfizer por la inefectividad de las vacunas. Le excluye, le da un descargo previo también y exención de responsabilidad por algunos efectos secundarios de la vacuna. Los proveedores no serán responsables de la no entrega de las dosis de conformidad en las fechas estimadas de entrega establecido. Y el incumplimiento no dará al Ministerio de Salud Pública, que es el representante del Estado, la entidad que representa al Estado, de cancelar los pedidos ni de reducir la cantidad de vacunas. O sea, es un acuerdo bastante inequitativo en el que yo no culpo al Estado Dominicano. Tenemos una situación mundial, nosotros somos pequeños y no tenemos tampoco un historial de negociación muy efectivo, pero aparte de eso hemos hecho negociaciones directas con las farmacéuticas, no a través de los organismos multilaterales que tienen que ver con la salud, como en parte exigía el Colegio Médico Dominicano, aunque hay que decir, porque hay que ser justo, que involucrar estos organismos es también ir al ritmo de ellos, al cumplimiento del procedimiento que ellos tienen para negociar y para concretizar los acuerdos, que son bastante rigurosos, bastante lentos, entre otras palabras. Y también se cuecen habas con esos organismos multilaterales porque ellos, todos los países no son iguales, porque hay países ahí que tienen un nivel de influencia, son parte de la formación de esos organismos multilaterales y también ellos atienden a un interés general del mundo. No es lo mismo República Dominicana con 11 millones, ¿verdad?, de personas, que otros países donde solamente un Estado a veces tiene más de los millones de República Dominicana. El problema con Pfizer es lo siguiente. Ya Pfizer se inventó, y me excusan que lo diga así, que de las 5 dosis que tenía el vial, pueden dar 6. Entonces ahora ellos vamos a recibir por la misma cantidad de vacunas, por la misma cantidad de viales, vamos a tener que pagar más dinero, porque ellos dicen que se puede sacar una dosis adicional, porque así lo han podido demostrar en la práctica, disolviendo más con el cloruro de sodio y demás, pero se necesitan unas jeringas especiales que tengan el punto ciego, que es el pedacito de espacio libre que queda en la jeringuilla cuando el émbolo está totalmente presionado hacia abajo, y diluyéndolo pueden sacar esa sexta dosis, aunque esa sexta dosis no se garantiza, pero ellos sí la van a calcular. Hay que decir que Pfizer, de todas las farmacéuticas, demostró tener el criterio más mercurial. Desde el día 1 dijo: no voy a dar gratuito mi vacuna, cuando otros estaban previendo que podían hacerlo nada más por los costos de producción. No. Vamos a tener un rango de estos precios. Desde del día 1 no va a ser gratuita, y siempre se estimó más encima de las otras y finalmente ha resultado ser más cara que las demás. La logística es mucho más complicada. Pfizer además pide garantías mayores que otras farmacéuticas. Igualmente ha tenido algunos problemas en o reclamos en sus primeras aplicaciones. O sea que, si bien es cierto que en el estudio de la fase 3 vendía una efectividad de un mayor porcentaje, igual ha tenido algunas complicaciones a la gente que se le ha impuesto. Mi tema es el siguiente: el Estado tiene que estar muy vigilante y empezar a hacer su labor de diplomacia, porque eso es diplomacia. Eso es comercio internacional, relaciones de comercio internacional, y tratar de ubicarse y de conseguir apoyo desde ahora para ver si, aún incumpliendo el cronograma de entrega, Pfizer cumple con República Dominicana. Y además, a nosotros nos gustaría ver las letras pequeñas de ese acuerdo, porque realmente
el hecho de que nosotros hayamos dado un dinero previo se supone que establecía una garantía. Solamente usted justifica dar un dinero contra el acuerdo de intención cuando usted va a garantizar el suministro y cuando se lo van a garantizar en tiempo específico. Luego los descargos de responsabilidad por efectos y demás, y por ineficacia de la vacuna o por errores en una de las dosis, porque también hay errores en una de las dosis porque se fabrican en serial, el hecho de las devoluciones que haya que hacer, el hecho de los demás, vamos a decir, los otros insumos que se necesiten y la forma de aplicación deben estar contenidos en el acuerdo, aunque sea en el adjunto técnico que debe acompañar este acuerdo. Yo sé que hay rapidez, yo sé que hay necesidad de conseguir por lo menos tener algún tipo de garantía de provisión de la vacuna, pero si la vacuna no la vamos a recibir, o si la vacuna va a ser ineficaz, o si nosotros estamos ya de hecho apostando por la logística más compleja, ¿cuánto nos van a costar los refrigeradores? ¿Cuál es la expertise que tiene nuestro personal sanitario y técnico para el manejo de esa vacuna? Desde el momento en que sale, porque el de AstraZeneca terminaba la responsabilidad. Primero era una responsabilidad muy limitada del fabricante, del que embalaba, del que distribuía, del que transportaba, del que recibía. Entonces, esos tramos de responsabilidad en temas tan complejos como estos tienen que estar muy claros. Es mucho dinero, señores, para un país como este. Mucho cuarto esas vacunas. Vamos a poner todo el ojo en esto. Vamos a pedirle al Estado que se haga acompañar de las personas que tengan el conocimiento suficiente para asesorarlo. Todavía son acuerdos que aunque están sujetos a pliego de condiciones, pudieran lograrse las negociaciones. Y tenemos una cosa importante: en la medida que Pfizer cumpla y las demás farmacéuticas cumplan con su cronograma de entrega, nosotros nos vamos a beneficiar de toda la experiencia que se ha tenido del manejo de esa vacuna en otros países. De hecho, ya hay cosas que se han ido modificando sobre la marcha, ya hay otras farmacéuticas que se han asociado con las 2 o 3 grandes fabricantes de las vacunas reconocidas para ayudarlo, por lo menos a producir, porque como ustedes saben y ya se ha anunciado, los ingredientes de esta vacuna nunca se habían fabricado en tanta cantidad. No es tan fácil expandir la producción de ingredientes tan específicos y que tienen una vida corta, como son las enzimas y demás, que requieren, que no es como échale un poquito más de agua a la sopa. Por eso nos extraña lo que ha salido ahora de que se puede aprovechar una dosis más, pero no se garantiza. Nosotros nos negociamos 5 dosis por vial. Y 5 dosis por vial es que debemos de pagar. Si logramos sacar un poquito más, eso no debiera estar puesto, calculado, porque no está garantizado, y sobre todo si implica una jeringuilla nueva que no es del manejo, ni es del estándar, ni es del manejo común de las personal sanitario en estos países. Nosotros tenemos ya experiencia inoculando vacunas. Aquí se vacuna desde mucho antes de Trujillato. Y tenemos algún tipo de destreza, no es que estamos tan atrasados. Ahora, una vacunación masiva como esta implica muchas cosas. Quisiéramos también saber, ya esto no tiene que ver con el contrato, cuál es el orden de priorización, porque se ha dicho, y así lo leímos en el acuerdo de AstraZeneca, que fue al que tuvimos acceso, que ellos no garantizaban la vacuna para niños menores de 12 años y que, por lo tanto, no se hacían responsables de la vacunación de niños. Nosotros tenemos que ver cuál ha sido el orden de prioridad, porque otros países han elegido personal mayor, adulto mayor, viejos, en otra palabra, después de 65 años, algunos después de 75 años, algunos 80 años, ha sido
3 estándares que hemos visto en diferentes países del mundo, y así bajando, y personal sanitario. Nosotros tenemos que saber las otras decisiones económicas, porque yo recomendaría así desde mi punto de vista de persona ignara totalmente, bueno, pudiéramos priorizar también al personal turístico, porque eso nos daría un aval a otros países de que nuestro personal está ya vacunado, pero además el turismo como sector es uno de los que tiene más coordinación o tiene más relación con la imagen país hacia afuera. No se trabaja solamente con el mercado interno, y además es uno de los productores más grandes de divisa y de empleo. O sea, las decisiones ya desde el punto de vista de grupos por interés económico, ¿quiénes serían los que se van a priorizar? Y después el tema de los niños. Si los niños van, si no, si esta vacuna, si otra, ¿cuál vacuna va a ser elegida? Porque sabemos que son 2 vacunas con 2 estándares diferentes. Y en principio se dijo que el presidente se pondría la Pfizer. La Pfizer es un poquito más cara, más efectiva, más... Entonces hay que ver quiénes van a recibir una, quiénes van a recibir otra. Manejémonos lo más que podamos, planifiquémonos lo más que podamos para tratar de que sea efectivo, sea legítimo, sea democrático y sea abierto la vacunación. Sobre todo porque 95 millones de dólares son muchos cuartos, señores.